Muy buenos días, muy buenos días. De verdad que nos alegramos mucho de contar con todos ustedes. Primeramente, por supuesto, con los expositores de primera que tenemos en el día de hoy. Saludos a todos. Tenemos aquí representados personas de la industria, de todos los sectores, de diferentes gremios, de la industria marítimo-portuaria y logística de nuestro país y regional. Así que nos alegra muchísimo de contar con todos ustedes en el día de hoy en este webinar que ya hacía falta porque son temas que hemos estado discutiendo, analizando a través de los últimos meses y por supuesto que ya era tiempo de que nosotros en la USMA, la Facultad de Negocios, Logística y Ciencias Marítimas y del Centro de Capacitación y Certificación Técnica, el CCTP de la USMA, nos pusiéramos de acuerdo para lanzar un webinar de este tipo y le agradecemos nuevamente pues, a los expositores, a Carmen Márquez, a Demóstenes Pérez y a Juan Carlos Croston por darnos estos minutos de su tiempo, ¿no? Y por supuesto que a todos los participantes, ya tenemos más de 30 participantes, así que estoy seguro de que se van a seguir añadiendo. Además tenemos también al capitán Wilmer Aguilar, que lo saludamos, que está desde Venecia, y tenemos a nuestra gran amiga María Dixon desde Londres también. Así que tenemos una audiencia internacional, ¿no? Debido a la importancia de este tema, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido pues con la industria marítimo-portuaria y logística durante el 2020 y lo que va del 2021, ¿no? Yo creo que los tres expositores que tenemos en el día de hoy pueden hablarnos claramente de sus vivencias durante la pandemia y ahora, mientras tratamos todos de recuperarnos, ¿no? Del golpe económico y el golpe, vale la pena la redundancia, logístico que tuvimos todos durante la pandemia y en esta, si podemos llamarlo así, pues post pandemia, ¿no? Aunque todavía yo creo que no podemos usar post porque todavía estamos en las altas y bajas, ¿no? Primero que todo, me gustaría presentarles a nuestra primera expositora, la licenciada Carmen Márquez, gerente general de CMA, CGM, Panamá Inc., es representante pues, de la empresa líder a nivel mundial en transporte y logística. Es un gran orgullo para nosotros en Panamá, de verdad, contar con profesionales como Carmen, colonense aparte de eso, y ha tenido prácticamente el 100% de su carrera dedicada a la industria marítimo portuaria y logística, y sabe muy bien lo que se pasó durante la pandemia y lo que se está pasando ahora mismo, ¿no? Y de verdad que nos alegra mucho de que Carmen esté dispuesta a compartir con nosotros todos sus conocimientos, sus experiencias, ¿no? Así que con esto y tratando pues de darles el mayor tiempo posible, me gustaría pues dejarlos en la compañía de Carmen Márquez. Pediría un fuerte aplauso si estuviéramos en presencial, pero de verdad que bienvenida y muchísimas gracias, Carmen. Es todo tuyo. Muy buenos días y muchísimas gracias, capitán Orlando Lar, decano de la Facultad de Negocios, Logística y Ciencias Marítimas de la Universidad Santa María la Antigua, por esta invitación que me ha dado, la cual acepto pues, humildemente, para conversar sobre el tema de disrupción de la cadena de suministro en la era post-pandemia. Y muy bien dijo usted, un poco, digamos, prematuro pensar si ya podemos hablar de post-pandemia. Esto es un tema que ha sido de muchísima relevancia, que ha ocupado pues, los temas de titulares y la atención de todo el mundo a través de los distintos, digamos, participantes en la cadena de suministro. Hablamos desde las fábricas, el transportista, importadores, exportadores, en sí todo el grupo completo de personajes que intervienen en mover una carga de origen hasta el consumidor final han sido pues fuertemente impactados en los 2 últimos años. Me atrevo directamente a decir son 2 años porque en realidad la disrupción inició
como todos sabemos, en el 2019. Y es importante, digamos, echar un poquito para atrás y entender cómo fuimos evolucionando hasta llegar al punto donde estamos hoy en día. Todos sabemos, China empezó octubre, noviembre del 2019 con el impacto de la pandemia de COVID y hubieron cierres de fábricas en la lucha por mejorar pues, los resultados de las mejoras contra la pandemia. Cuando ya en el 2020 inicia y China está recuperada, entonces el impacto cae pues, en nuestros mercados, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. ¿Qué provoca esto? Digamos, una reducción de las órdenes de compras. Algunas distribuidores de marcas importantes tuvieron también autorización para poder o reducir las órdenes o incluso cancelar órdenes que todavía no estaban en producción en las fábricas. Y eso provoca, digamos, una disminución de todo el movimiento. Sin embargo, empezamos a ver que el 2020 se recupera, los mercados se van acostumbrando a cómo lidiar con la situación, pero surge un importante, yo le llamo también parte disruptor de todo el proceso, que lo ha venido haciendo desde hace tiempo, que es la venta a través de plataformas de e-commerce, venta en línea, porque al cerrar segmentos importantes de entretenimiento del ser humano, como el entretenimiento, el turismo, los parques, todo lo que llevaba lo que era el proceso de entretenimiento de las personas, en ciertas economías muy fuertes hubo un excedente de poder adquisitivo y ese poder adquisitivo se va pues al tema de la compra en línea y todos escuchamos al comienzo del año como Amazon reportó que sus ingresos habían aumentado casi en un 220%, debido a todo el boom que hubo en la final, en la segunda mitad del 2020 por las compras en línea. Hoy en día, Statistic Digital Market Outlook de Europa nos indica que el mercado en Europa para ventas e-commerce supera los 541 billones de dólares. Es un mercado muy grande y que ya veníamos antes de pandemia notando de que iba en aumento lo que era la venta en línea. La pandemia solo vino a darle un impulso muy fuerte, muy grande a este tipo digamos, de interacción entre el comprador y los suplidores o los retailers principales. Estando ya en ese escenario, todos recordarán, tenemos en marzo de este año el bloqueo del canal de Suez por la nave Ever Given, que estuvo bloqueando el canal por 6 días solamente. Fue en realidad una obra que se esperaba que iba a demorar, un impacto que iba a demorar mucho más. Fueron 6 días, pero se reporta que en esos 6 días más o menos el mercado perdió unos 10 millones de dólares diarios y hubieron más de 400 barcos atrapados en el proceso del cruce del canal de Suez, con más de 224,000 toneladas de carga. ¿Cuál es el impacto que podemos nosotros percibir de inmediato? La ruta del canal de Suez es muy utilizada para el trasiego de carga desde Asia hasta Europa y viceversa. Y estas son naves muy grandes de más de 20,000 toneladas, 20,000 teus, perdón, de capacidad. Por lo tanto, ustedes podrán ir imaginándose tener por 6 días un canal de comunicación con esa capacidad de manejo de carga totalmente paralizada, impactando no solamente los productos que ya se estaban moviendo en una cadena más o menos un poco apretada, pero que estaba fluyendo, y la escasez de los equipos vacíos que tienen que regresar a los mercados asiáticos para poder cumplir con el proceso. Entonces eso es 2021 y ¿dónde estamos hoy? Hoy estamos pues en un impacto que nos está llegando pues y afectando a todos, básicamente por mercados importantes en donde la capacidad portuaria no ha llegado a alcanzar los niveles que se necesitan para atender las naves y también lo que es las cadenas logísticas en tierra para la evacuación de los contenedores desde los terminales hasta el destino final de los consumidores o de los centros de distribución. Eso nos ha creado, digamos, del punto de vista de transporte marítimo, un enorme impacto porque tenemos naves en anclaje esperando ser atendidas
la productividad de los puertos también disminuye, nos imposibilita poder mantener una frecuencia de servicio de forma semanal, e incluso las mismas operaciones de las naves en los terminales portuarios ya demoran más tiempo de lo esperado, y por lo tanto pues hay un incremento en costos diarios de la nave, de charter, del costo del charter, del bunkering, etcétera, y de los manejos portuarios. La situación como está hoy en día pues depende muchísimo de que la cadena de suministro en tierra también sea lo suficientemente efectiva y capaz de poder evacuar la gran demanda de productos que se están dejando en los terminales. Cerramos aquí pensando cómo esto nos va a impactar, y esto sí tenemos que ir pensando que por estudios que se han hecho a nivel internacional, se espera que la situación que existe en Europa y Estados Unidos va a seguir impactando por gran parte del 2022. Entonces, ¿dónde nos deja a nosotros aquí en Panamá? Porque es lo que a nosotros también nos interesa saber. Nosotros estamos siendo grandemente impactados también. Las cadenas de suministros de grandes importadores panameños también han sufrido muchísimo. ¿Qué pasa? Los importadores panameños están compitiendo con grandes importadores de Estados Unidos, de Europa, en rutas muy similares. Cuando la nave cubre una ruta de Asia a la costa este de Estados Unidos, estamos compitiendo los importadores panameños y los proveedores de servicios panameños con estas grandes empresas que también tienen una muy fuerte demanda en la misma ruta de la nave. Podemos también ver que China, como el gran exportador y proveedor del mundo, lo que pasa en China no deja de afectarnos a nosotros. ¿Y por qué regreso a este punto? Sabemos que hubo un cierre más o menos de un par de semanas en Shenzhen por digamos, un ataque nuevamente del virus, y eso automáticamente fue creando mayor disrupción en la cadena. Entonces, en los momentos en que estamos hoy en día, la cadena no se puede decir que está bien abastecida o está sana o está segura. Está en un momento tan frágil que cualquier detalle, ya sea otro disparo del COVID, otro accidente de alguna nave en algún canal importante de transporte como el canal de Suez, o algún impacto también en grandes mercados como Europa y Estados Unidos, va a tener inmediatamente una afectación a nivel global. En estos momentos está muy, digamos, sensible el proceso completo de abastecimiento y de entrega de servicios a nuestros clientes por parte de los proveedores de servicio de terrestre, incluso también podríamos decir aéreo. Y finalmente, digamos, el tercer punto, pienso Panamá. Panamá, desde el punto ya de vista de transporte marítimo, por muchos años se caracterizó por ser un mercado altamente transaccional, muy comercial, y era que las circunstancias se prestaban para ello, porque había mucha oferta de servicio, porque habían espacios, porque el mercado daba las oportunidades para que pudiese siempre buscarse la mejor oferta. Eso obviamente al estar trabajando ya con niveles de tarifas muy depreciados, digamos, siempre buscando la mejor oferta, hasta un punto impacta porque crea una falta de lealtad con los proveedores. Y es importante esos puntitos empezar como a cambiarlos un poco, y esta es una opinión muy personal, pero creo que ayudaría mucho a cambiar la situación que tenemos hoy en día en miras hacia el futuro. Cuando he estado conversando con clientes en diferentes foros y me preguntan, pues, ¿qué podemos hacer? Y esto ya es de un punto, digamos, de vista muy holístico, diría yo, porque no soy una experta, el experto lo van a escuchar ahora, que es Demóstenes, el experto en supply chain, pero algunas de las cosas que nosotros hemos podido percibir que pasaron en el 2021 principalmente, es la necesidad de que nuestros clientes
hagan una planificación de sus compras contra proyecciones de ventas realistas. Y esto lo hemos visto también en otros mercados. Análisis de la data, no comprar en grandes cantidades, esperando ver qué se puede vender, pero comprando en las cantidades necesarias para que sus órdenes, su cantidad de contenedores por orden sean más pequeñas, que puedan moverse con, digamos, menos volumen, ¿no? Embarques de 40, 50 contenedores, pero cantidades más pequeñas para que pueda entonces poder dárseles a esa factura el servicio de transportación que necesitan. Considero evitar los picos de compras. Ya no se van a ver más situaciones como cuando los fletes mejoren, voy a esperar que sea el low season versus peak season, que antes era muy común en nuestros mercados tener un low season y un peak season. Eso por lo menos no se vio en el 2021 y posiblemente no lo vamos a estar viendo en el 2022 hasta que todo el proceso logístico, toda la cadena de suministro, todos los actores se alineen y la demanda no sea tan fuerte, de manera que no permita a los proveedores brindarles los servicios que la carga necesita. Entonces, mientras tanto, no va a haber un periodo alto y un periodo bajo, sino que vamos a tener un periodo más o menos flat, en donde es importante para los compradores e importadores panameños no retener carga para esperar que cuando llegue más adelante, mayo, junio, van a poder tener un mejor precio. Lo que va a crear es eso, otra vez el mismo efecto de junio del 2020, donde vamos a volver a tener un volumen demasiado alto. Uno de los puntos también que recomendamos a nuestros clientes al comienzo del 2021 y creo que funciona muy bien y que debe manejarse aún con mucho más enfoque, digamos, para el tema de la disrupción logística, es tener relaciones a largo plazo con sus proveedores y manejar estas relaciones con 100% de visibilidad en la estacionalidad de sus proyectos. Es decir, no ir al mercado a solo comprar un flete aéreo, un flete marítimo, un servicio de bodega, sino sentarse con sus proveedores y decirles, bueno, mira, este es mi plan de trabajo, esta es mi proyección de ventas o de compras que se representan luego en ventas en los siguientes 2 años y 5 años, y esto es cómo yo tengo que crecer. Porque solamente teniendo la visibilidad de cuál es el plan de los clientes, dónde ellos quieren llegar, cuán grande va a ser su necesidad, de esa misma manera es que uno puede planificar cómo poder apoyar al cliente con diferentes soluciones. Y por último diría la implementación de soluciones tecnológicas en la cadena de suministro. Yo sé que Demo puede tener muchísimo que comentarles en eso, pero desde el punto de vista, digamos, de transporte, existen las API, que son estas plataformas en donde se incorporan diferentes escenarios para poder brindarle al cliente sobre una sola plataforma visibilidad, tanto de opciones de transporte, de itinerarios de transporte, visibilidad de sus contratos y tarifas y la parte documental. Y crear o participar o impulsar a que también entremos en ecosistemas virtuales como Trade Lanes que nos permiten a todos los participantes en la cadena de suministro poder estar en una plataforma común que aumente o que incremente la visibilidad y la fluidez de los procesos. Una de las cosas que considero fueron de mucho éxito en Panamá durante el tiempo de la pandemia fue desviarnos de los procesos de papel y pluma que teníamos con los puertos y aduanas. Todo esto fue trasladado a un entorno digital, no diría virtual 100% porque se manejó a través de correo electrónico, pero nos dimos cuenta de que se puede hacer algo diferente, de que se podía perfectamente manejar la carga de forma digital y no hubieron reclamos, ni robos, ni contenedores perdidos, por lo menos que se haya visto, que lo hayan reportado, no creo que haya sido así, y todos fuimos capaces de manejarnos en forma digital para tanto importar como exportar carga desde Panamá. Entonces es muy importante no dejar la tecnología.
la tecnología y evolucionar un poco más, porque ya existen plataformas que permiten que todo fluya de forma virtual para que esto al final solamente lo físico corresponda a la entrega y la salida de los contenedores o de la carga de los terminales portuarios o aéreos. Yo creo que eso podría ser como lo que más yo podría recomendar, o siempre buscar opciones alternativas que no sean las mismas que hemos estado haciendo siempre, mucho, mucho, mucho vinculado al tema de la tecnología. Si en este momento, digamos, tuviéramos nosotros que volver al 2019 y recordar de cómo trabajamos en aquellos tiempos haciendo largas filas, sellando papeles, veíamos casi imposible que nosotros pudiéramos manejar de alguna otra manera el flujo documental que nos permitiera a nosotros importar. Sin embargo, hoy en día eso ya es una realidad y tenemos que mantenerlo de esa forma lo mejor posible. Como les digo, mis recomendaciones es 100% de apertura con sus proveedores, planificaciones de corto plazo y largo plazo en cuanto a las proyecciones de ventas y de compras que las empresas puedan tener, a manera de poder prever y trabajar en la capacidad que van a necesitar los mercados para el futuro. Finalmente diría que Yo para creo el que ya, futuro igual, sí. me cogí los minutos. No se preocupe, pero ya podemos ir terminando, por favor. Sí, bueno, finalmente lo único que puedo decirles para cerrar es que de la parte de transporte marítimo tendremos la implementación de regulaciones de la OMI 2023, lo cual va a involucrar que las naves marítimas tengan un tiempo en tránsito más corto. Por lo tanto, podemos ver al futuro que todavía va a haber más demanda que oferta. Muchas gracias. ¿Cómo no, Carmen? Excelente, excelente. Y desde ya estás invitada a otro webinar, porque de verdad que es muy interesante lo que nos has dicho. Ya tenemos una gran cantidad de preguntas, pero vamos a esperar para después que habla Demo y Juan Carlos, y entonces pasamos algunas preguntas, ¿no? Y entonces ahora me gustaría invitar, bienvenido Juan Carlos, que ya lo tenemos con nosotros. Me gustaría ahora invitar a nuestro gran amigo, una persona muy conocida en Panamá, y fuera de Panamá también, ¿no? En todas partes. Me refiero a Demóstenes Pérez, es el Chief Commercial Officer de IPL Group, IPL Group. No solamente fundador de IPL Group, sino que es la persona encargada de desarrollar las ventas y la estrategia de negocios de IPL Group. Demóstenes ha estado involucrado en todos los diferentes sectores de la industria, especialmente en la logística, y por supuesto participa en muchos gremios, y siempre se le busca para que comparta su experiencia, ¿no? Su experticia, experiencia, conocimientos, ¿no? Y tiene, por supuesto, junto con Juan Carlos, también el podcast o podcast No Shopping, No Shipping, No Shopping, conocido ya internacionalmente. Y por favor ahora, Juan Carlos, comparte con nosotros, o Demóstenes, comparten el link para que todos la audiencia los escuchen, ¿no? De verdad que cosas muy interesantes que podemos escuchar allí cuando se juntan estos dos expertos a hablar sobre lo que está sucediendo en la industria marítimo portuaria y logística. Con esto, y podría de verdad pasarme toda la mañana hablando de la experiencia de Demóstenes, pero me gustaría invitarlo. Demóstenes, por favor, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, capitán. Antes que nada, bueno, yo voy a hacerme eco y voy a invitar a Carmen a No Shipping, No Shopping también, ya que la tenemos aquí a tiro de ojo. Pues sí, gracias pues nuevamente a usted, a la universidad y a la comisión por esta invitación.
pues definitivamente que vivimos tiempos muy interesantes. Todos los días despertamos con un nuevo cambio en la industria y creo que es lo más importante, ¿no? Los modelos de negocio, si ya es cierto, veníamos con un paso acelerado de cambio. Toda esta crisis sanitaria que hemos vivido, que estamos viviendo, le ha metido un poquito más de gas al acelerador y nos está obligando a repensar muchas cosas, ¿verdad? La digitalización ya dejó de ser un futuro, es un hoy, ¿verdad? Y estamos viendo muchas necesidades crecientes. Desafortunadamente, todavía hay actores, no solo en la industria, sino que también en el comercio, que no han entendido lo que pasó o lo que está pasando. Todavía vemos empresas que están pensando en modelos de negocio pre-pandemia y que no han entendido la importancia del cambio. El 2020 y el 2021 son años que si queremos llamarle industria de la cadena de suministro, han sido tal vez los más grandes en cuanto a llevar a esta área de negocios pues a tener la relevancia que siempre debió tener. Aprendimos que era tan importante pues que una cadena de suministro funcione con temas esenciales como la comida, como las vacunas, ¿verdad? Y ciertamente lo que estamos tal vez un poco más involucrados en la industria, vemos estos temas como mencionaba Carmen, lo que pasó en Suez, cada vez que nos cierran un puerto en Asia por un brote, ¿verdad? Lo que ha sucedido en la industria aérea que se ha cambiado. Hoy conversábamos con un experto mexicano que nos hablaba de la utilización de puertos que eran subutilizados en el pasado y ahora están teniendo auge, producto de toda la demanda que está habiendo y todas las retenciones y todo. Es decir, vivimos en un momento de cambio en cuanto a las estructuras comerciales, en cuanto a los modelos de negocio, y eso no es más nada que un mensaje que nosotros como individuos tenemos también que estar en ese mismo esquema de pensamiento, de cambio, de crecimiento. Cuando hablamos de digitalización y a veces nos enredamos mucho hablando de que industria 4.0 y robotización y ese tipo de cosas que parecen como muy etéreas, todo comienza, como decía Carmen, con el intercambio de la información. Hay temas que son claves que tenemos que entender, sobre todo los jóvenes profesionales que están en formación ahora en la universidad o que están también pues aprendiendo por su cuenta. Hay áreas que tenemos que reforzar, sobre todo el manejo de la analítica de datos. No hay un negocio que hoy en el mundo no funcione a través de el análisis de los datos, ¿verdad? Quienes no están haciendo análisis de datos, quienes no están tomando decisiones en base a esto, les está costando y les va a costar mucho más pasar la barrera o seguir adelante o incluso subsistir como empresa. Pues creo que mi mensaje acá es que ya sea en el área que estemos, si es tal vez más marítima, portuaria, en mi caso como operador logístico, tenemos tal vez el mismo impulso y es digitalizar nuestros negocios. Y esa digitalización no es otra cosa que poder tener esos datos de manera electrónica, pero tienen que poder compartirse. La información tiene que poder compartirse y el receptor tiene que poder recibirla, procesarla y utilizarla. Cuando los datos no están estandarizados y los datos no concuerdan, realmente perdemos todo. O sea, no hay software que valga, no hay inversión tecnológica o innovación que valga si lo que yo transmito hacia otro lado no pueda ser fácilmente recibido, procesado y utilizado a su vez. Y esto va desde información básica como detalles de un producto, información de un producto, ¿verdad? O por ejemplo, la información de un barco llegando de un puerto a otro puerto, cómo se transmite la información, ¿verdad? Entonces, se escuchan muchas tendencias globales. Por ejemplo, Carmen mencionó TradeLens, que es una plataforma basada en blockchain,
¿verdad? Que nos tiene a todos muy atentos a lo que está pasando, pero el blockchain, que como digo es algo muy grande, su base real es el intercambio de datos. Si los datos no son estándares y no se pueden compartir, no hay blockchain. Es decir, la base de toda la cadena, de toda la digitalización está en los datos y en que los datos se usen estándares. Es decir, que la información que yo genero en China sea la misma información que yo puedo interpretar en Panamá o en Brasil o en Alemania, ¿verdad? Donde nos están escuchando ahora mismo. Un buen amigo de todos. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que hacer mucho más énfasis hoy en los modelos educativos en incorporar análisis de datos desde todos los niveles académicos, con cosas muy básicas como matemáticas, aritmética, uso ya pues de tablas de Excel, por ejemplo, u otro tipo de tablas, y después comenzar a ver ya otro tipo de herramientas como bases de datos y demás, ¿verdad? Entonces, todas estas grandes cosas que vemos, las APIs y los EDIs y todo aquello, tiene una base común. Y es, nuevamente, y no quiero ser tan repetitivo, pero es que la data es lo que es. Vemos las grandes compañías del mundo, las compañías más rentables, Google, Facebook, Amazon y tal, su real core, o sea, la base de ellos es eso, la información. Y esa información nace pues de esa habilidad de compartirla. Y eso nos pega en toda la industria. No podemos recibir un embarque apropiadamente, no podemos procesar un producto, llevarlo al inventario, administrarlo correctamente en nuestros almacenes si no podemos tener la información del mismo, ¿verdad? Entonces creo que el mensaje acá es ese, capitán y audiencia. Quisiéramos pues dejar ese mensaje el día de hoy a los participantes del evento, que si no comenzamos a mirar hacia allá, pues muchos de esos grandes avances tecnológicos que estamos viendo, pues no vamos a tener acceso a ellos, ¿no? No sé si era por ahí, profesor, donde usted apuntaba que habláramos el día de hoy. Sí, gracias, Temo. Se me ocurren muchísimas preguntas y estoy seguro que vamos a tener muchas preguntas también de los participantes. Este tema es de no acabar, y cada vez que nos referimos a algún punto en particular salen otras preguntas, ¿no? Y temas del cual podemos conversar. Quiero aprovechar un segundito para anunciarles a todos que tenemos con nosotros también a la directora del Centro de Capacitación y Certificación Técnico Profesional de la USMA, que es la forma de la USMA mostrar su conciencia social, porque es un proyecto muy bonito en el cual nos ayudó la CAF y algunas otras asociaciones para que la USMA ofrezca cursos laborales, cursos cortos y de muy bajo precio, especialmente en las áreas de logística marítima, portuarias, con el propósito pues de ayudar a nuestros jóvenes a que se incorporen lo más pronto posible al mercado laboral, ¿no? Contamos también con otros profesores, está con nosotros el profesor Saúl Villarreal, está nuestro gran amigo también, uno de los tres mosqueteros de Demo y Juan Carlos, Daniel Izaza, está la profesora Fifita, está la profesora Edna Caballero, está el capitán Aquilino Vargas también, Chantal Córdoba está con nosotros, y desde Bolivia también nos acompaña Claudia del Villar. Le agradecemos a toda esta comunidad internacional que se ha unido. Así que con esto me gustaría entonces dejarlo con nuestro tercer panelista, otro hombre que ha estado involucrado en esta industria por ya muchos años. Él comenzó desde que tenía como 5 años, ¿no? Por eso es que está tan joven todavía, ¿no? Pero lo conocemos no solamente a nivel nacional, sino internacional. Juan Carlos Croston es vicepresidente de Marketing y Asuntos Corporativos de Manzanillo International Terminal, y por supuesto ha sido presidente de la Cámara Marítima en 3 ocasiones, ha sido miembro de la Junta Directiva también,
y es presidente del Caribbean Maritime, perdón, del Caribbean Shipping Association. Se me va en español y en inglés, disculpen. Y es un hombre pues muy conocedor y por supuesto que nos puede hablar muchísimo acerca de este otro missing link, ¿no? La parte portuaria que complementa, por supuesto, la parte de líneas navieras y la parte de logística que nos han hablado nuestros expositores. Puedo también pasarme toda la mañana hablando acerca de las experiencias que tiene Juan Carlos, los conocimientos, experticias que tiene, pero mejor lo escuchamos y tenemos así entonces la oportunidad también de tener algunas preguntas de la audiencia. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. www.noshippingnoshopping.com. Perfecto. Bueno, yo preparé unas filminas. Ajá. Y las voy a poner aquí para arrancar. Ajá. ¿Te ve bien? Sí. Bueno, sí. Bueno, lo primero era nada más echar el cuento de, bueno, en resumidas cuentas de lo que hemos estado viendo, y básicamente hay mucha más carga moviéndose por una tubería, que es nuestra cadena de suministro, y que ha recibido baja inversión en infraestructura. Todos estos años ha sido un año de mucha presión inflacionaria baja, la gente pagando poco, Carmen, por ejemplo, peleando con los clientes para que paguen $5 más por el flete, vimos bancarrotas, mucha consolidación. Entonces eso no permitió que se invirtiera lo que se necesitaba en infraestructura. Entonces, cuando hablamos de crecimiento de 15-20% de volumen, muy pocos negocios están adecuados para poder manejar 15-20% más de demanda de un año para otro. Eso sostenidamente es muy complicado para un negocio crecer así. Entonces, bueno, tenemos la crisis y a corto plazo, como decía todo, la tubería se necesita que los volúmenes bajen para poder encontrar esa estabilidad. Y en el mediano y largo plazo hay que meterle más niveles de inversión. Y ya como Carmen y Demóstenes dijeron, la inversión no es solamente en infraestructura, también hay que meterle a tecnología y análisis de información. Y la realidad es que los consumidores deben esperar pagar un poco más por los productos ahorita mismo. Nadie le gusta pagar más, pero esa es la realidad ahorita mismo. Y bueno, ahorita estábamos hablando de lo que le está pasando a él para traer unos racks de España y esa es la realidad ahorita mismo. Hay un economista que me encontré que se llama, ¿cómo se llama este tipo? Ahora me busco el nombre, pero él dice que los números indican que esta historia que está pasando era de esperarse. Podemos ver, por ejemplo, las toneladas métricas de carga marítima que se estaban moviendo a través de los puertos de Estados Unidos, y fíjense el crecimiento en la línea roja. Entonces él dice, la carga, o sea, se está manejando mucha más carga por esta tubería y los números están, y la carga está llegando. Se habla de desabastecimiento y yo no he encontrado ningún lugar donde se haya hecho un análisis cuantitativo de cuánto es ese desabastecimiento, excepto en el Reino Unido. En el Reino Unido sí hicieron un análisis en los supermercados y se encontraron que el desabastecimiento estaba entre 5 y 15% dependiendo de la marca y el tipo del producto. 5 a 15% pienso que es algo manejable. Entonces, quería que si bien es cierto, hay mucho más costos para la gente que está trabajando en este producto, la realidad es que se está haciendo un trabajo formidable en encontrar las maneras de que cuando vayamos al súper, el consumidor encuentre los productos allí. Se está logrando hacerlo con costos más altos y con mucho más esfuerzo. Uno habla con la gente, por ejemplo, las compañías, los clientes del puerto, y los tipos te dicen, yo tengo 5 personas trabajando en una cosa que antes me tomaba una persona para poder sacar el producto, encontrar el contenedor, hacerle tracking, que no debería ser así porque debería haber más tecnología para poder darle
rastreo a la mercancía, pero la realidad es que la gente está dedicando mucho más esfuerzo, tiempo, recursos para poder lograr esto, pero se está haciendo. Todavía no he escuchado a nadie que diga, oye, fui al súper y no encontré la mitad de las cosas que estaba buscando. Quizás una o dos cosas no se encuentren, pero se está logrando. Entonces, quizás los medios amplifican un poquito la crisis de desabastecimiento, pero la realidad es que, como decimos, que por lo menos el estudio que encontramos indica que no es así. En los departamentos de logística y cadena de suministro, bueno, Demóstenes puede estar echando el cuento de lo que tiene que hacer él para lograr que los productos lleguen, pero se está logrando. Y creo que todos los que estamos involucrados en cadena de suministro debemos aplaudirnos por los esfuerzos que se están haciendo a través de COVID y a través de todos estos problemas para que las mercancías se puedan suministrar los productos básicos para los consumidores. Y bueno, la crisis mundial por desabastecimiento, como decíamos, ese es un tema de lo que quería mencionar, de que sí es cierto que está habiendo un problema, pero la gente y las compañías trabajando en la cadena de abastecimiento están sacando la casta, como llamamos nosotros. Y el otro punto es que quizás esto lo conocemos, pero la mayoría de los embarques en esta región se dan sin un contrato formal. Y creo que Carmen aludió a esto un poquito cuando estaba hablando. Entre 50 y 90% de los embarques van sin contrato formal. Y esa ha sido la forma de hacer negocios de nosotros. Oye, yo voy, consigo una cotización y embarco. ¿Por qué es malo no tener contrato? Bueno, en cualquier situación podemos ver la volatilidad del costo de transporte. Y por ejemplo, imagínense, en el 2020, el costo pasó de 1.10 a 2.30, o sea, se incrementó en 130%. Este costo es costo por unidad dentro del contenedor, no es el flete total. Y otros años, por ejemplo, que no se consideraban de crisis, en el 2017, fluctuó entre 1.30 y 2.10. Y esa es 80% de incremento. Entonces, es difícil poder vivir en una compañía en la que dice que, oye, mi costo se aumentó 50, 60, 70%. Entonces, la formalidad aquí le trae predictibilidad a la compañía y pelea entonces contra la inconsistencia y contra la falta de predictibilidad. Ese es uno. ¿Y por qué es importante la formalidad en la situación actual? Fíjense la diferencia de fletes entre embarcadores grandes y pequeños. La diferencia estaba en $10,000 hace 4 meses y ahora, esto fue en octubre, estaba en $20,000. O sea, los embarcadores grandes pagan $20,000 menos que los embarcadores pequeños que no tienen contratos y los embarcadores grandes que sí tienen contratos. Y la crisis entonces realmente se cambia a competitividad entre embarcadores. Los embarcadores que consigan tener contratos formales tienen mejores garantías de espacios y de consistencia en precios. Y hay muchas excusas ahorita mismo para los agentes de carga, por ejemplo, dicen, oye, yo le digo, anda y consíguete contrato. Entonces los tipos dicen, no, lo que pasa es que el cliente está acostumbrado a no trabajar bajo contrato. Oye, pero qué mejor momento que esta crisis para cambiar tu forma de hacer negocios. Tú con un contrato, incluso una compañía, con un intermediario puede ir con contratos donde un banco y conseguir préstamos para poder crecer el negocio, contratar gente. Pero sin contratos el intermediario no tiene nada. Él no tiene bodegas, no tiene barcos, no tiene contenedores. Entonces, la formalidad pensamos que es una necesidad de nuestro sector para dar el siguiente nivel de... Perdí la... Ahora me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Sí. Entonces, bueno, algunas sugerencias era una que actuábamos como Superman. O sea, tenemos que creernos que somos una compañía grande, entonces pensar como compañías grandes,
buscar contratos y buscar prácticas que compañías grandes puedan tener. El segundo es tener colchones, comenzar a crear algún inventario de por si acaso o por si las moscas, tener más gente, hacernos más tiempo para poder embarcar, tener esos colchones de protección. El tercero, y esto va mucho alineado a lo que decía Carmen y Demóstenes, de hacer la tarea, tenemos que tener data, tenemos que poder llegar de la naviera y decirle, oye, yo voy a embarcar 50 contenedores el otro año. Puede que embarque 100, pero quiero garantizar 50. Dame el precio por más 50 y yo me comprometo a ponerte 50 contenedores el otro año en tus barcos. Ya con ese nivel de compromiso, la naviera va a querer entrar en un contrato y una relación más profunda con uno. Entonces, pero para esto hay que hacer la tarea. Tenemos que estar claros de cuánto podemos comprometernos y cuánto podemos dejar en el aire. Y esto solamente se puede hacer con análisis internos. Y lo otro es, ahorita mismo es un mercado de el que vende servicios, el proveedor de servicios. Hasta hace 2 años y por los últimos 15 años era un mercado de comprador. Uno llegaba y podía conseguir las mejores condiciones. Entonces hay que buscar cómo meterse en el engranaje del proveedor de servicios. Así que bueno, eso era lo que tenía yo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, de verdad. Cada una de las exposiciones han sido magníficas. Nos han aclarado muchos temas, pero también nos dejan muchas incertidumbres respecto a lo que va a ocurrir en los próximos meses, ¿no? Especialmente en esta época navideña. Tenemos muchas preguntas, ¿no? Tengo una, y estaba tratando de pensar a quién le corresponde la pregunta, pero en realidad le corresponde a los tres. Es una pregunta del doctor Gavino Ayarza del ITSE, que pregunta ¿a qué obedece el aumento, él dice, del más o menos 500% del costo del transporte de contenedores? Si se debe a un simple efecto de oferta y demanda, si se debe precisamente a los resabios de la pandemia o sencillamente especulación, ¿no? Yo creo que mucho de lo que los tres han explicado explica en cierta manera esta pregunta, ¿no? Pero de todas maneras, si alguno de los tres quiere hacer algún comentario, con mucho gusto. Es como el bottom line de toda la discusión, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, es lo que duele al consumidor final, al importador también. La consulta es muy válida, ¿qué aumenta? ¿Por qué se da? Y sí, ciertamente, una de las primeras explicaciones es la oferta y la demanda, definitivamente. Pero también en el camino, y por eso tomé el tiempo de explicar todos los componentes que han afectado y que nos tienen donde estamos hoy, how we got here, como dijo Juan Carlos Coston, y uno de los puntos es que no todas las naves que tenemos, las navieras, son nuestras. Algunas son nuestras, otras están en charters. Y los charters que se han vencido en este proceso, en este periodo, los costos han sido mucho más altos. También hay un tema de costos que se incrementaron grandemente por aquellas naves que tenían que llegar, por ejemplo, a la costa oeste de Estados Unidos, a puertos tan ocupados como Los Ángeles o Long Beach, en donde se quedaban los barcos y por un tiempo, hubo un periodo que se quedaron hasta 18 días en la bahía, en el anclaje, esperando una oportunidad de poder ingresar. Entonces, tantos días en anclaje, eso es costo de combustible, costo de todo, diario, que se va incrementando y que evidentemente también en un punto tiene algún tipo de impacto en las tarifas que tienen que compensar por estos aumentos que se están dando en el proceso de transporte. Gracias, gracias, Carmen. ¿Alguien más? Juan Carlos, Demóstenes, ¿quieren agregar algo sobre este tema? Tengo más preguntas, ¿eh?
Tengo una pregunta del capitán Wilmer Aguilar, que es director de la Escuela de Logística Internacional de la USMA, de esta facultad. Y como les dije anteriormente, está en Venecia ahora mismo. Y nos pregunta cuáles serían los aspectos estratégicos más importantes que estamos haciendo hoy en el sistema logístico de Panamá que no hacíamos antes. Esa pregunta también nuevamente podría ser para cualquiera de los tres. No sé, Demóstenes, si quieres. Bueno, yo creo, profesor, que estratégicamente lo que estamos viendo, más bien diría yo, es una nueva ola, una nueva llegada de intenciones de operadores logísticos globales de venir a Panamá. Panamá, producto de todo lo que hemos estado viviendo, ha crecido el interés logístico, de tener los inventarios más cerca de los mercados. El país como tal, pues está teniendo a nivel, digamos, de Estado y tal, hay algunas iniciativas, pero hay que acelerar pues aún más. Tenemos que trabajar mucho en la parte de infraestructura vial. Tenemos, por ejemplo, áreas como lo que yo le llamo la arteria más importante de la plataforma logística panameña, que es la avenida Randolph de Colón, que necesita pues un cariño especial, vamos a decirlo así, urgente. Entonces, pues sí hay avances, sin embargo, la plataforma logística de Panamá tiene que ir más rápido en la adopción de los estándares. Creo que tengo que volver a caer en ese tema, que es muy importante. Tenemos que estandarizar la industria de Panamá como centro de distribución regional. Tiene que dictar la pauta en lo que ocurre en cuanto al intercambio de información, porque también es el mismo intercambio de mercancías, ¿verdad? Y para aumentar la relevancia que tenemos, donde efectivamente tenemos todavía muchísimo campo por ganar, pues tenemos que trabajar en esa forma, ¿no? Se han dado ya algunos memorandos de entendimiento entre el Estado y organizaciones y demás, pero sí se requiere una aceleración de la implementación de estándares globales. Desafortunadamente, pues muchos de nuestros países en la región tienen la costumbre de querer inventar cada uno la rueda, y eso no aporta realmente al crecimiento, ¿no? Entonces, yo diría que por ahí van las cosas. En general, pues el comercio, como bien lo decía Juan Carlos, los que estamos en la industria estamos trabajando durísimo para que el movimiento no caiga. Pues hay empresas como IPL Group que este año ha sido su segundo año de operación. Bueno, va para su segunda operación, es el año que ha crecido de mayor forma, producto de que hemos estado puntualmente identificando cuáles son esos sectores donde hay que enfocar, donde se puede aprovechar el talento que tenemos. Y insisto, todavía hay muchísimo camino por recorrer, muchísimas oportunidades por desarrollar en cuanto a infraestructura, en cuanto a servicios por ofrecer. Y debo decir que gratamente veo, y Carmen no me dejará mentir, la intención de grandes multinacionales de la industria que están ya buscando formas de poner pies firmes en el mercado panameño, cosa que tal vez antes de la pandemia la veíamos sobrevolando, pero no aterrizaban, pues ya están aterrizando, y eso nos conviene al sector, a la industria. Por eso creo que insisto, profesor, y que la mayoría de la audiencia, espero que sean estos estudiantes suyos y tal vez de otras escuelas, que habrán grandes oportunidades de crecimiento profesional laboral, porque la industria lo requiere así. Y ojalá podamos redireccionar un poquito la academia local hacia esas áreas que requieren o que tienen una demanda, o que van a tener una demanda importante, y podamos aprovecharlo. Si no, pues nos tocará de todas formas tener que traer talento de otros países, porque eso, o sea, a Panamá nadie lo va a parar, pero ojalá podamos nosotros aprovechar esa oportunidad, profesor. Gracias, Demóstenes.
Tengo dos preguntas más. Una dirigida a Demóstenes, pero hay otra que me gustaría que Juan Carlos nos hablara un poquito acerca de lo que es nearshoring. Y la pregunta tiene que ver con las posibilidades reales que tiene Panamá en desarrollarse en nearshoring. No sé, Juan Carlos, si quieres atacar esa parte. Bueno, antes nada más quería complementar lo que dijo Demóstenes. A nivel operativo, te puedo decir que nosotros estamos en compañía, por ejemplo, estamos tratando de hacer temas de robótica, trayendo para complementar la mano de obra y hacernos más eficientes, y también el tema de sostenibilidad está muy marcado. Creo que a nivel a mayor o menor grado en las compañías aquí en Panamá estamos viendo temas de ser más sostenibles, amigables con el medio ambiente. Pues, el cliente lo va a exigir, y también vemos que en algún momento políticas regulatorias van a caer. Así que son dos cosas que creo que también estamos haciendo diferentes en Panamá. El tema del nearshoring, yo creo que tenemos que verlo con dos lentes. Está el lente de la producción y está el lente de la distribución. Con el lente de la producción, Panamá lamentablemente tiene el hándicap que tenemos el costo de mano de obra más alto en la región. Y eso crea un complique, porque sería muy bonito traer manufactura para Panamá, pero cuando se ven, bueno, los call centers son un buen ejemplo de lo que pasa. Cuando se nos comenzó a subir el costo de la mano de obra, allá por el 2010, 2012, los call centers básicamente desaparecieron de Panamá. Entonces, es bien complicado poder competir en eso. Pero para el tema de la distribución, creo que sí tenemos una base muy activa, y creo que lo que hace Demo cuando le dice a su gente: hey, si te estableces en Panamá, tú puedes atender a tu cliente más rápido, el costo de servir es más competitivo. Entonces, es ahí donde debemos tener claramente cuál es la propuesta de valor de Panamá. La propuesta de valor de Panamá es ser puerta de entrada para Latinoamérica, para compañías extranjeras. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, le decimos al cliente: vente acá, porque tenemos la mayor conectividad gracias a las líneas navieras como CMA, y tenemos servicios portuarios eficientes, y tenemos operadores logísticos de clase mundial. Y esa propuesta de valor, entonces, la tenemos que replicar y replicar y replicar, y ser consistentes en el nivel de servicio para poder asegurarnos de traer a esa gente para acá. Gracias, Juan Carlos. Como dije anteriormente, volviendo a una pregunta aquí dirigida a Demóstenes, y tiene que ver con la transformación digital desde el punto de vista de la cadena de suministro. Y creo que los tres han abordado ese tema, pero la pregunta específica es: ¿cuáles serían las recomendaciones de Demóstenes respecto a nuevas tecnologías que tenemos que desarrollar aquí en Panamá? Bueno, yo diría que el desarrollo como tal, lo estamos viendo en muchas líneas, ¿no? Hay mucho deseo de entrar al mundo tecnológico, y vemos muchas iniciativas en la región, pero sigo mi punto, y es que tenemos un problema en la base. Tenemos un problema serio en la base, que tal vez en la industria o en el ambiente comercial nos cuesta entender la importancia de la digitalización. Entonces, tecnologías como tal, yo no me gusta recomendar nada, porque hay de sobra. Pagadas, gratis, premium, como quiera llamarle, ¿verdad? Opciones hay de sobra, y unas más fáciles, unas más complejas que otras y tal. Lo que importa es la base. Que tengamos, es decir, como si fuéramos a la escuela y no aprendiéramos aritmética. No puedes aprender cálculo si no sabes aritmética. Es la misma historia. No podemos hablar de algoritmos si no tenemos esa base sólida, y el sistema educativo tiene que ir hacia allá.
Entonces, hoy por hoy, la necesidad mayor es la visibilidad. La industria, la cadena de suministro global requiere de mejoras en la visibilidad, y eso va... No te escuchamos, Juan Carlos. Sí, hasta cuando el punto llega a un consumidor, ¿verdad? Desde los suministros para fabricar el producto hasta cuando llega a un consumidor. Entonces, toda esa cadena necesita ser visible. Cada vez más, cada vez lo notamos más. La gran demanda o el cambio en los patrones de consumo, ¿verdad? De nosotros como consumidores estamos exigiendo más visibilidad, y en Panamá nos hemos quedado cortos en esa parte, ¿verdad? No hay una integración real y no vemos en muchos casos. En el caso mío en lo particular, como ustedes saben, pues el área de negocio en la que yo manejo es la distribución regional, pero a nivel local, o sea, vemos como dos realidades. Lo que pasa con las multinacionales o las grandes empresas que están pues yendo hacia los mercados de la región, pero en la parte local vemos que estamos todavía pensando en algunas prácticas del pasado. Entonces, yo diría que donde tenemos que ir fuertemente enfocados es a ese ambiente o esa cultura pues de analítica y de ver cómo motivamos no solo a los estudiantes, sino incluso a los miembros de las empresas, dar estos cursos, y ojalá haya más acceso, como usted mencionaba antes, profesor, a esos cursos rápidos que tiene la universidad de administración de datos, de visibilidad, de uso de estas plataformas, que ahí es donde está la base. Después, lo que pase arriba ya es mucho más sencillo, pero si no estamos abajo, y obviamente el dominio del idioma inglés, si no tenemos a nuestra base, el idioma del mundo es inglés, la cadena de suministro mundialmente se maneja en inglés, y requerimos pues que tengamos tecnología en inglés. Entonces, son dos aspectos supremamente importantes que tenemos que tener como objetivo dentro de cualquier área, ya sea comercial o académica. Gracias, gracias, Demóstenes. Bueno, definitivamente que los tres expositores nos han conversado acerca de las razones de la gran incertidumbre que ha existido y que existe con respecto al costo, ¿no? Del transporte. Hay una pregunta aquí muy interesante de un estudiante de la USMA de cuarto año de Ingeniería Civil, y él dice que las empresas con las cuales él está involucrado son de construcción y que importan pues materiales de Colombia, China, Italia, de todas partes, y que el tema pues de la incertidumbre de los costos es muy preocupante, ¿no? Y su pregunta es, ¿cuándo esto se va a mantener? ¿Cuándo esto va a, a fijarse más o menos el costo, ¿no? A sostener un precio con el cual se pueda planificar. A ver, Sí. ¿alguien quisiera? Me toca salir adelante con esa consulta, y definitivamente la industria de la construcción sufre mucho más si son temas de proyectos, digamos, poder brindar a largo plazo una estabilidad de precios durante el 2021 fue muy difícil para ellos. Pero el esquema que buscamos trabajar, del cual comenté, de 100% visibilidad acerca de proyectos, nos abre a nosotros la oportunidad de poder comprender la estacionalidad de nuestros clientes, de los proyectos que tienen en mente, y trabajar de la mano, conociendo, digamos, puntos de equilibrios y luchando para poder llegarle a dar a este cliente tanto el servicio como una estructura de precios que pudiese manejarse. No con esto es una promesa de que los precios van a bajar, en realidad no estamos hablando de esto, estamos hablando de esto, manejarnos con 100% de transparencia, conociendo hasta dónde rinde un proyecto y qué componentes necesita el proyecto, cuándo el proyecto se va a dar, para buscar esos esquemas. Yo sé que todos estamos ansiosos de poder decir, bueno, volvemos a los niveles de low season y peak season,
pero como está el panorama hoy en día, realmente ya ese esquema de negociación pasó y quedó en el pasado. Estamos hacia un escenario, como les mencioné, de mayores gastos, de mayores costos, con implementación digamos, de las regulaciones de la OMI, en donde las naves van a tener que reducir su velocidad de navegación, y por lo tanto hay que comprar más naves, por lo tanto hay que invertir más. Entonces, vamos a un escenario en donde los que están aquí en supply chain van a ser recursos muy importantes para las grandes empresas, para los proyectos de construcción, porque tienen que tener la visibilidad y tener la visión de una negociación con suficiente tiempo para evitar que llegue el momento de una necesidad del transporte y entonces correr a buscar una solución. Aquí tenemos que ir trabajando con tiempo y cada negocio tiene una estacionalidad distinta y sentarse de la mano con sus proveedores, ya sean logísticos o de transporte aéreo marítimo, para tener esa transparencia que se requiere para conocer sus necesidades futuras. Muchas gracias, Carmen. Excelente. Quisiera ahora hablarles un minuto acerca de lo que hemos estado haciendo en la USMA, precisamente tomando en cuenta todas sus contribuciones. Hace un par de meses atrás, y tuvimos la participación de Demóstenes, tuvimos la participación de Juan Carlos. Desafortunadamente no contamos con Carmen en ese momento, pero hicimos la actualización de la carrera de logística internacional y en el proceso realizamos varios focus groups y fue sumamente interesante y me gustaría decirle a todos los participantes que tomamos en cuenta prácticamente todas las recomendaciones que se hicieron a nivel local y a nivel internacional para mejorar la carrera de logística internacional. Los comentarios que hizo Demóstenes hace un rato atrás van precisamente de la mano con lo que hemos tratado de hacer con la carrera de logística internacional de la USMA. Pero también, y aprovecho la oportunidad, porque también estamos trabajando en adecuar la oferta académica que tenemos en el Centro de Capacitación Técnica Profesional, el CCTP, de la USMA. Y me gustaría abrir el compás un momentito solamente para preguntarles a cualquiera de los tres que quiera comentar, a nivel laboral, técnico profesional, no estamos hablando a nivel universitario, sino a nivel técnico profesional, a nivel laboral, cursos cortos. ¿Qué recomiendan ustedes que el CCTP pueda ofrecer en términos de capacitación para jóvenes que vayan a trabajar a sus empresas, ¿no? ¿Qué recurso humano necesitan ustedes a ese nivel técnico profesional que ustedes recomendaran? Y estoy seguro que la profesora Jenny va a estar con su pluma y lápiz tomando, papel y lápiz tomando nota acerca de lo que ustedes digan, porque es muy, muy importante para nosotros. Yo quisiera adelantarme un poquito en ese comentario. Capitán, existe, digamos, una urgente necesidad que hemos estado viendo a nivel de la Cámara Marítima de hacer un balance o un match entre la necesidad y la oferta, la demanda de diferentes tipos de carreras en Panamá. Y nos hemos encontrado, digamos, con nuestros agremiados teniendo mucha necesidad también de carreras técnicas, no necesariamente a nivel de licenciatura, sino de carreras técnicas. Y todo esto va en términos de dónde el país va a alinear, digamos, las estrategias que los empresarios o el gobierno estén apuntando, ponernos de acuerdo de si la estrategia se va a mantener en firme, si va a ser un proyecto a largo plazo que se va a cumplir y hacer la alineación con el recurso de los estudiantes. Porque a veces sentimos que el gobierno y las empresas van en una dirección y los estudiantes solos, sin una orientación, sin una guía, estudiando de repente la carrera que en el momento está más de moda o está asequible incluso también para sus recursos, ¿no? Sus recursos económicos. Entonces, aquí hay que hacer una alianza, gobierno y empresas privadas,
con los planes a largo plazo de lo que se necesita en el país para poder progresar. Y tenemos ciertamente, sí, igual necesitamos los ingenieros, y necesitamos los expertos en redes, necesitamos también los técnicos, pero tiene que ir alineado con el plan del país, a dónde lo queremos llevar y qué tipo de recursos necesitamos o qué tipo de conocimientos necesitamos. Y no saturar de esa manera unas carreras versus las que realmente se necesitan o el conocimiento que se necesita, dejarlo, como dijo Demóstenes, a la deriva, necesitando entonces traer a expertos desde afuera. Un ejemplo que hemos visto en la Cámara, es este enorme impulso que hay para traer el turismo de yates y traer una base para servicio a yates en Panamá, pero sin embargo no contamos con personal idóneo para manejar equipo de electricidad, equipo de aire acondicionado, que en este tipo de embarcaciones no es cualquier electricista o cualquier aire acondicionado, sino que también hay que tener algún tipo de recomendación o aval de las marcas que se manejan en estos costosos yates. Entonces es alinearnos. Si vamos a traer como gobierno algo, ¿qué recurso humano se va a necesitar para que este proyecto sea un éxito? Gracias, Carmen, gracias. Le adelanto algo, ¿eh? Dentro de poquito sale el curso del CCTP, casualmente en gestión de yates y marinas. Así que nos leyó el pensamiento. Muchas gracias, Carmen. A ver, Juan Carlos, Demóstenes, ¿quieren agregar algo al respecto? No se oye, Juan. O sea, cuando yo estaba en la universidad en Suecia, allá una de las primeras cosas que le daban a uno era una clave y una contraseña para poder leer el Lloyd's List y el Fair Play, estas revistas icónicas en la industria. Yo pienso que estimular al estudiante a ser curioso intelectualmente es clave, porque el poder uno autoentrenarse, autocapacitarse, nadie te va a poder quitar esa cuestión. Entonces, poder a los estudiantes guiarlos a podcasts, y no solamente podcasts sobre cadena de abastecimiento, sino temas en general, recomendarle libros. El tipo con el que estamos hablando hoy de No Shipping, No Shopping, habló de, bueno, Padre Rico, Padre Pobre, se llama. Estos libros, y esas cosas, nutrirle al estudiante esta curiosidad intelectual es una de las mejores herramientas que le puede dar al muchacho para ser exitoso en la vida. Ahorita ya sabemos que los títulos o las cosas que uno aprende en la universidad se van desactualizando rápidamente, y lo que uno tiene es la capacidad para poder ir a buscar ese conocimiento afuera de maneras no tradicionales. YouTube, TikTok, todas estas cosas son canales no tradicionales de capacitación personal. Así que yo diría que nutrir esa curiosidad intelectual es clave para los muchachos a ser competitivos a largo plazo. Gracias, excelente, Juan Carlos. Ya viste que te aplaudí porque de verdad que lo que acabas de decir, estoy 100% de acuerdo con ello. ¿Demóstenes? No se oye, Demóstenes. Perdón, sí, yo diría que reforzar lo que acaba de decir Juan Carlos. Hoy por hoy el acceso a la información es tan simple, es tan fácil. Todos tenemos acceso a la misma información, todos. Hoy se puede aprender casi que cualquier cosa, si no cualquier cosa, en YouTube. Y podemos aprender esto que hemos hablado ahorita, ¿no? El tema de datos, inglés, tal y tal, plataformas, o sea, todo se puede aprender gratis. Y el uso de las redes sociales, y a veces digo en mis presentaciones a estudiantes, o sea, yo no les pido que no vean memes, pero tal vez la mitad del tiempo que le dedican a eso, en las mismas redes que usan, en el mismo TikTok, en el mismo Instagram, en el mismo Twitter, hay información relevante de la industria, hay información relevante de economía global, de lo que está ocurriendo, y se puede utilizar, es decir, se puede hacer un aprendizaje o un uso del tiempo dual, digamos que entre la broma y el aprendizaje,
¿verdad? Para complementar, y eso que dijo Juan Carlos hace un rato, de ir a buscar esta información de estas revistas o medios relevantes. Hay información en español, desafortunadamente la más rápida o la más relevante está en inglés, o sea que vuelvo y caigo con el tema del inglés, pero sí desarrollar esa curiosidad en los jóvenes profesionales es una obligación, porque de allí entonces comenzamos a identificar oportunidades para la creación de plataformas, para la creación de nuevos negocios, para resolver problemas que están ocurriendo, y al final es lo que hacemos, ¿verdad? Resolver problemas, y de ahí pues obviamente nacen los emprendimientos, los startups, entendiendo lo que está ocurriendo, viendo lo que sucede en otras latitudes. Hoy podemos estar sincronizados casi que al minuto con lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Entonces, es una oportunidad que no tuvimos tal vez los que estamos aquí en este foro hablando, y nos tocó tal vez aprender a las trompadas, pero hoy hay tanta información y lo que se necesita es curiosidad y hambre de crecimiento. Entonces, por ahí va mi mensaje, profesor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Excelente, excelente. Estoy 100% de acuerdo con lo que acaban de decir y estoy seguro que todos los profesores y los estudiantes y gente de la industria están de acuerdo con lo que ustedes acaban de expresar. Bueno, se nos acaba el tiempo. Hemos pasado un par de minutos, pero podríamos pasarnos 2 horas más con ustedes aquí hablando acerca de estos temas tan interesantes y les agradecemos muchísimo el tiempo que han dedicado a compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias. Desde ya están invitados al próximo webinar a ustedes y ya contamos con Juan Carlos como docente en la USMA. A Demóstenes lo ando correteando desde hace buen rato y es sumamente difícil. Y desde aquí extiendo la invitación a Carmen, porque también nos interesa para los programas de maestría. Sé que están muy ocupados, sé que el tiempo es sumamente valioso, pero esto es muy bueno, ¿no? Compartir los conocimientos con todos, ¿no? Así que le agradecemos muchísimo a toda la audiencia nacional e internacional que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias. Se lo agradecemos de parte de la USMA, de parte de la Facultad del Negocio, Logística y Ciencias Marítimas y, por supuesto, que del Centro de Capacitación y Certificación Técnica Profesional. Muchísimas gracias y hasta pronto. Y si no los vemos de aquí a allá, que de seguro que sí, que pasen una excelente Navidad, feliz Navidad, mucha paz, salud sobre todo, y el mejor de los años, 2022. Muchísimas gracias. Hasta pronto.